Y como cada lunes tenemos la oportunidad de tomarnos estos minutos aquí en la radio para poder conversar con un docente, con un profesor y poder reflexionar un poco de lo que va pasando no solamente en el país, sino también en el mundo. Y le damos la bienvenida al profesor Eduardo Dalmazo. Hola, profe, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buen día, Bruno. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Muy bien, bueno, profe, se viene una jornada que en realidad ya arrancó la semana pasada y que tiene que ver con estos anuncios que ha realizado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sabiendo, profe, que su especialidad, si se quiere, ¿no? Su gran conocimiento tiene que ver con la cuestión del liderazgo. ¿Qué pasa con esta figura de un Donald Trump que hace poquito asumió, ¿no? Recordemos que en enero asumió la presidencia y empieza a tomar este tipo de medidas que son sumamente complejas para todo el mundo, ¿no? No solamente afecta a algunos países y comercialmente a su propio país, sino que esto se repercute en todo el mundo. ¿Cómo se ve esta figura de liderazgo y si este tipo de medidas fortalece o debilita el liderazgo del presidente Donald Trump? Donald Trump es un líder de un grupo muy importante porque él reivindica a un sector de la sociedad norteamericana muy importante que quedó postergada con las políticas que se empezaron a implementar en los 70, que está asociada a la globalización. La globalización significó una salida de los sectores industriales del seno de Estados Unidos hacia el mundo, lo cual trajo una parálisis en los salarios reales y en la ocupación, sobre todo lo que se llama white work, ¿no? O sea, lo de cuello blanco, sí. De un sector importante de la sociedad. Y ese sector se ha visto frustrado en los últimos años. Biden mejoró la economía, pero no logró con su figura obtener un apoyo de la sociedad, porque si bien económicamente Estados Unidos mejoró, no lo sintió así el conjunto de la sociedad. Entonces este es lo que se llama líderes anómalos. ¿Por qué líderes anómalas? Porque son líderes que surgen de situaciones de crisis y cuyas conductas no tienen que ver con una conducta que uno supone de un líder político o de un líder social, pero no es el primer caso en la historia. Y lo que le importa a esa sociedad es que les reivindique su situación. Ahora viene otra cosa. ¿Qué pasa con eso, no? Claro, porque, insisto, ¿no? Esta repercusión no solamente se da puertas adentro para los Estados Unidos, sino que también empieza a repercutir en todo. Bueno, esto es muy similar a la década del 20. Acá estamos ante un proceso de defensa mutua iniciada por Trump para recuperar lo que él supone que va a recuperar con las políticas arancelarias, dado la importancia del mercado americano, en el cual va a significar la vuelta a las inversiones internas. Pero en ese intertanto, que no se puede prever los tiempos ni el éxito, implica una defensa recíproca de todos los sectores, de todas las sociedades, en los conjuntos, en el caso europeo, de China, ¿no? De Japón, porque incluso esto ataca a los aliados. Esto ha sido la sorpresa más grande, no hay aliados para Trump. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué puede esperar uno? Lo primero, un retroceso en el comercio mundial. Si hay un retroceso en el comercio mundial, va a haber una caída de la producción, del intercambio, va a traer problemas de crisis, evidentemente. No es nuevo en la historia esto. Ahora, ¿cómo se va a resarcir cada uno de los sectores? Depende de la unidad, depende de la inteligencia, depende de las políticas que se logran implementar. Hay una cuestión lógica acá. Por ejemplo, ante esa crisis, ¿Argentina debe estar en el Mercosur unida o no? La lógica dice que tenemos que tener una historia y una política común con el Mercosur. Ahora, nuestro presidente no lo tiene, quiere hacer un acuerdo con Estados Unidos. Un acuerdo con Estados Unidos implica renunciar a ciertas defensas y quizás nos obliguen a renunciar al mercado chino, con lo cual es imposible para Argentina. Los lazos con China ya son muy poderosos, muy fuertes,
y además lo necesitamos, no sé si se entiende. Sí, sí, completamente. En esto justamente mi pregunta tenía que ver también con esto, ¿no? Porque yo recién lo mencionaba al aire, digo, no quiero ser un pájaro de mal agüero, no quiero ser portador de malas noticias, ¿no? Pero se habla de esto, ¿no? Recién usted lo mencionaba, profe, esto que ya sucedió, ¿no? Década del 30, el famoso lunes negro. Muchos de los especialistas, economistas hablan de que hoy, este lunes, la situación de los mercados va a ser muy complejo. Teniendo en cuenta esa historia y teniendo en cuenta la realidad y la actualidad, ¿qué tan cierto puede llegar a suceder esa situación justamente de complicación a nivel global? Nunca se repite igual. Claro. Pero sí es parecido. Cuando uno analiza cómo se reflejaba la crisis del 30, de los 20, en los personajes, los liderazgos, hay mucho parecido con lo que sucede ahora. No es exactamente lo mismo. No hay un partido nazi, no hay un partido fascista, pero la repercusión en el mundo y las cosas, como te diría, fuera del contexto que surgen son muchísimas. Entonces ahora esto no sé si va a llevar a un lunes negro, pero va a llevar a una readecuación que lleva tiempo, y esa readecuación que lleva tiempo implica la disminución, como lo dije antes, la disminución del comercio, la disminución de la producción y debilidad de los mercados. Yo te hago una pregunta, Bruno, ¿qué hace Argentina si tiene que renunciar al mercado chino? Claro. Es una situación muy compleja. Y no lo podemos hacer. Entonces, no sé si te acordás cuando yo dije, acá hay una política demasiado estrecha con dos países, Israel, con el cual país que respeto, Estados Unidos, que también respeto, y el resto del mundo, ¿qué? Argentina no puede tener una política sujeta a solamente dos países y sobre todo a los dirigentes de esos países, ¿no? No hablo ni mal ni bien, no podés estar ligando una política internacional a eso me refiero. Bueno, ahora se ven las consecuencias, ¿no? Ahora se ven las consecuencias, ¿qué va a pasar? La incertidumbre acá va a ser mayor todavía que en el resto del mundo, te lo digo, ¿eh? Y esto va a traer problemas de gobernabilidad o de sometimiento. Nosotros ahora nos van a dar posiblemente, tampoco lo voy a asegurar, si nos llegan a dar el préstamo adicional del Fondo Monetario, significa condiciones de sometimiento también y de mayor deuda. Es una situación que no logramos salir. Este gobierno que apareció como reivindicando la lucha contra lo que él denomina la casta, y con mucha razón, con muchísima razón, pues yo soy de los que sostiene que la política se envolvió sobre sí misma, digamos, los actores políticos, y se olvidaron de la sociedad, ¿no? Como lo demuestra la práctica y la evolución. Pero bueno, en su forma de enfocar la realidad, la solución puede ser peor que el problema. Ahora, profe, en esto realmente es una medida que toma, porque por lo general estos grandes dirigentes, ¿no? Y estos líderes tienen su asesoramiento, están con personas que lo rodean y que lo asesoran. Digo, es una medida que toma, ¿es comercial? ¿Es realmente una guerra comercial que inicia con el mercado asiático, con China sobre todo? ¿O es una cuestión que tiene que ver realmente con fortalecer el liderazgo y su figura como presidente? No, te estás refiriendo a Estados Unidos, ¿verdad? Exacto, correcto, sí. Sí, bueno, no, es la idea de Trump y del equipo que lo sigue es recuperar las fuentes de producción, ¿no? Internamente en Estados Unidos, es decirle al mundo global que fabrica afuera de Estados Unidos, no, el principal mercado del mundo somos nosotros, los demás países han crecido por nosotros, cosa que es cierto, lo puedo explicar técnicamente, y eso se termina. Ahora, la estructura ya es distinta, han sido 40 años, prácticamente, casi 50, de un proceso donde cambió la composición en la producción y la distribución del mundo. O sea que, aún suponiendo que Trump tenga razón, en ese sentido lo tendría, es muy difícil revertir una situación sin provocar una crisis global y una crisis muy profunda, ¿no? ¿Se entiende? Claro.
Y en esto, profe, ¿cómo se van parando los otros líderes? Digo, porque también acá arranca una negociación en donde, como decía usted recién, ¿no? Hay una cuestión, por ejemplo, la Argentina queda encerrada en un sometimiento a través de lo que puede llegar a ser el posible préstamo, pero hay otros países también y otros mercados. Bueno, ni hablar China, estamos hablando de un Brasil, estamos hablando de grandes potencias que también están perjudicadas por estas medidas. ¿Cómo se ponen en juego esos liderazgos también de esos presidentes específicamente? Bueno, acá surge, en estas situaciones pueden surgir nuevos liderazgos o renovación de liderazgos. Claro. Por ejemplo, Europa, o estrecha sus lazos en conjunto, o vamos a ver una Europa más chica pero más sólida. Cuando digo más chica, donde se fortalezcan determinados países en una política común, y los que no lo quieran seguir, que no lo sigan, ¿no? Pero a la vez está el peligro ruso, con lo cual no es fácil no seguir una política de los líderes de la Unión Europea. Pero la Unión Europea tiene un problema de conducción, eso está claro, porque sigue siendo una unión de países con mucha autonomía. Entonces hay que ver cómo los liderazgos reaccionan y cómo las sociedades europeas reaccionan, no solamente los líderes, sino las sociedades, cómo están dispuestas a seguir. A ver, esto es una lucha de productividades y de competitividad. Y por supuesto de reivindicación en el caso de Estados Unidos, como lo plantea Trump, como lo plantea él. Pero esa lucha de productividades implica sacrificio. La pérdida del bienestar en Europa, la dificultad del empleo, tiene que ver con la pérdida de productividad relativa de Europa en relación incluso a Estados Unidos y ni hablemos a China o al sudeste asiático. Entonces, acá hay un desafío de reivindicar formas de desarrollo con mayor productividad para poder crecer y poder intercambiar con el mundo. Pero en este momento es una lucha, Trump ha planteado una lucha de todos contra todos, Claro. con un efecto que quizás no lo esperó. China ha logrado rescatar su cultura milenaria y si bien lo afecta muchísimo, digamos, los controles y los recargos de las aranceles de Estados Unidos, lo afecta muchísimo porque es uno de sus principales mercados. Esto implica que China puede llegar a rearmar su estrategia en el sudeste asiático y ese rearme de estrategia puede lograr aliados que Trump no se le frega. ¿Qué sé yo? Por decirte un ejemplo, puede lograr un aliado en Australia, puede lograr un aliado en Nueva Zelanda, puede lograr un aliado en Japón, o sea, va a reconcentrar las relaciones y las va a cambiar. Profe, yo mientras ibas mencionando eso, yo pensaba, digo, los liderazgos que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años tienen como un viraje, me atrevo a decir, hacia la derecha, ¿no? Digo, pienso justamente una victoria de un Donald Trump en los Estados Unidos, un Javier Milei acá a la Argentina, el crecimiento de Giorgia Meloni en Italia, pienso en un Erdogan en Turquía. Digo, esta crisis que se puede llegar a vivir a nivel global, ¿puede profundizar esa tendencia de un creciente electorado que empieza a girar hacia políticas más extremistas y estas cuestiones más hacia la derecha? ¿O puede generar otro tipo de configuración a nivel global, digo, a nivel sociedad? Sí, depende de los liderazgos. Depende de los líderes que surjan en este recambio de situación y de desafío mundial. Acá hay un desafío mundial, hay una readecuación. Todo esto es fruto del ciclo económico del capitalismo. Esto también hay que tenerlo claro. La economía capitalista tiene ciclos y en esos ciclos de ascendencia y descendencia se producen pérdidas comparativas de productividad. Entonces hay sociedades que sufren más la pérdida de la falta de crecimiento y por la crisis del sistema. Entonces ahí donde surge la violencia, donde surge la derecha, ligado también a nuevos patrones de comunicación, ¿no? Que son propios del siglo XXI, patrones de comunicación donde los parlamentos pierden importancia ante, digamos, esos intercambios feroces donde todo el mundo puede opinar y la argumentación, por supuesto, muy floja o no existe. Entonces es una relación dialéctica entre las nuevas formas de comunicación y la pérdida de confianza en los gobernantes
que no ha sabido enfrentar el ciclo económico que viene ya desde hace 20 y pico de años y que en el 2008 hizo eclosión, que lo estamos viviendo. Bueno, a ese ciclo económico capitalista se le agrega el viraje de Trump. El viraje de Trump significa, muchachos, no vamos a jugar más esto. Impusimos estas reglas, porque la impuso el Imperio norteamericano, como justo ganador de la Segunda Guerra, creando instituciones como el Banco Mundial, como el Acuerdo Monetario de Bretton Woods, como con la realización del Plan Marshall, la zona de influencia de Estados Unidos versus la zona de influencia de lo que era la Unión Soviética. Bueno, todo eso terminó. Y Trump les dice, no va más, no quiero más esa regla de juego, quiero otras. Y quiere imponer otras. Y eso no lo hace solo, pero hay que ver también las consecuencias de la propia realidad norteamericana, cómo le va políticamente a él en los próximos 2 años. Digo los próximos 2 años por las elecciones. Claro. Pero surge la derecha, surge ante momentos de crisis donde los sistemas democráticos son débiles para solucionar, digamos, los problemas económicos y sociales que se generan. ¿Se entiende esto? Correcto, sí. Sí. ¿Qué posibilidades puede tener justamente que le juegue ese electorado que lo votó masivamente a Donald Trump para que asumiera y que hoy seguramente estas medidas van a complicar el mercado interno, ¿no? de los Estados Unidos también? Más allá de que se intenta fortalecerlo, creo que puede llegar en algún punto justamente afectar justamente a muchas de estas personas. Por eso dije Sí. hay que ver cómo le van las elecciones de acá a 2 Ahí años. está, claro. ¿Por qué? Porque eso también trae complicaciones internas. Aparte, con sus modalidades políticas, hay sectores que le han votado, como sectores latinos que le han votado, que no sé si lo van a seguir acompañando. No se esperaron esa reacción tan antilatina que expresa Trump. Y es un sector que ya es un porcentaje de la población norteamericana muy, muy importante. Entonces, hay también variables no fácilmente discernibles en el propio Estados Unidos. Para nada. Aparte, la pregunta que yo me hago es cómo van a reaccionar las empresas globales, que son muy poderosas y que ya son del mundo. Bueno, hay varias preguntas que no tienen una fácil respuesta. Lo único que podemos responder con cierta claridad o con cierta posibilidad de certeza es que esto cambia las reglas de juego en el mundo, que se van a readecuar las alianzas, que van a ser importante la readecuación de las alianzas y que en el intertanto la economía del mundo va a sufrir. Una situación compleja, luego de las declaraciones y justamente de las medidas que lanza el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que repercuten en todo el mundo. Y nosotros la pensamos, las analizamos y las conversamos aquí en la mañana de No la Ven junto con el profe Eduardo Dalmaso. Profe, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de pensar y analizar un poquito esta situación que seguramente va a seguir trayendo tela para cortar. Seguro que sí. Gracias a ustedes, Bruno. Buen día. Un gran abrazo, buena jornada. Abrazos. Estuvimos conversando con el profesor Eduardo Dalmaso justamente en estas medidas que, vuelvo a insistir, ¿no? Son complicadas, que afectan a gran parte de la industria mundial, al mercado mundial, ¿no? Estas medidas que, bueno, hacen que